Bueno, buenas tardes para todos. El Señor Jesús los bendiga. Buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a esta clase. Quiero empezar una clase. Bueno, no, es una clase que siempre he querido, hace muchos años he querido empezar a tomar esta enseñanza. Y bueno, creo que ya el Señor nos va introduciendo en ese mensaje y bueno, orando hoy en el Señor Jesucristo, me dio el Señor más claridad acerca del tema que debo continuar enseñando. Y el tema es como coloqué allí en el mensaje de WhatsApp, el Apocalipsis o el libro de Apocalipsis. Vamos a escudriñar el libro de Apocalipsis, vamos a estudiar acerca de ese libro tan precioso, bueno, todos los libros son preciosos, ¿no? Todos son de un alto precio, son preciosos. Quiero que escudriñemos ese libro. Bueno, es algo que el Señor ha puesto en mi corazón para escudriñarlo, para que miremos allí todas las riquezas que hay de la sabiduría de Dios, para que entendamos muchas cosas. Bueno, el Señor nos irá mostrando qué otros propósitos tiene para con nosotros al escudriñar este libro. No es mi intención irme de versículo o de línea en línea, pues no me considero ni me creo lo suficientemente idóneo, y creo que nunca me consideraré lo suficientemente idóneo para escudriñar ninguna línea de la palabra de Dios. Así que vamos a escudriñar lo que el Señor nos permite entender en su palabra, pero la intención o la idea es que podamos terminar ese libro. Entonces, les decía, el tema es el libro de Apocalipsis. Vamos a escudriñar el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a tratar de escudriñarlo capítulo por capítulo, tal vez capítulo cada clase, o si el Señor nos permite escudriñar más de un capítulo, pues trataremos de escudriñar más de un capítulo. De igual manera, tal vez en algún momento saltaremos, no sé, lo que el Señor nos lleve, quizá de un capítulo saltemos no a uno consecutivo, más a otro, tal vez por el tema que el Señor nos quiera aclarar o poner sobre el camino. Entonces vamos a permitir el Señor igual va a hacerlo como Él quiere. Que el Señor nos lleve por el camino que Él quiere para escudriñar este mensaje. Amén. Entonces vamos a dar inicio a este estudio de este libro de Apocalipsis. Como les decía, es un libro que tiene 22 capítulos. Mi intención humana en ese momento es escudriñar un capítulo por clase, pero pues no sé, el Señor dispondrá cómo se van llevando las cosas. Bueno, me gustaría preguntarles a ustedes si tienen alguien no sabe cuál es el libro de Apocalipsis, o alguien dirá, no, yo sí he escuchado el libro de Apocalipsis, o qué se nos viene a la cabeza cuando escuchamos sobre el libro de Apocalipsis. ¿Qué se nos viene a la cabeza? Pues me gustaría tener hoy un tiempo de introductorio acerca del mensaje, del tema, para saber que los hermanos, qué inquietudes tienen acerca de este precioso libro. A ver si con el favor de... Buenos días. Mi hermana Victoria, ¿cómo está? Señor Jesús la bendiga, mi hermana. Bien. Buenos días. Gracias al Señor Jesús, muchas saludos para todos. Jesús les bendiga a todos. El Señor nos ha revelado que Apocalipsis, o sea, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Señor Jesús. Revela todo lo que el Señor hizo en toda la Escritura. Ahí revela el Señor Jesús realmente. O sea, las personas dicen, yo me acuerdo que a mí me decían que no fuera a leer ese libro, porque qué miedo, o sea, antes de que conociera al Señor, ¿no? Entonces me decían, o sea, igual, incluso yo me acuerdo que la vez que escogí la Escritura fue cuando estaba embarazada de Samantha, y me habían dicho que de pronto el bebé se venía, o sea, no le iba a poder tener. Entonces nos sentamos un día con Manuel y leímos una parte de la Escritura, pero pues no conocíamos realmente nada, o sea, el Señor todavía no nos había revelado. Pero entonces nosotros nos decían que era, por decir algo, ese libro era muy como miedoso, que la gente que no deberíamos leer, o sea, que no deberíamos leer. Sí, no, sí, así es, mi hermana. No fue la única, tal vez que le dijeron eso, ¿no? A nosotros nos decían en algún momento que si leíamos el libro de Apocalipsis nos volvíamos locos.
y bueno, una cantidad de cosas y de mentiras para que no lo leyéramos. Ese es el engaño del mundo, ¿no? El engaño. A mí me dijeron que hace como un tiempito me habían dicho que me estaba volviendo loca, que yo estaba loca, ya me dijeron. ¿Ya le dijeron que se está volviendo loca, mi hermana? Sí, pastor. Bueno, pues eso es bíblico, ¿no? Dice la palabra que la palabra de Dios es locura, ¿no? Para los que se pierden. 1 Corintios 1:18. Eso dice la palabra de Dios, mi hermana. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea que al que se está perdiendo dice que nosotros estamos locos. Sí, eso ya nos lo han dicho, creo que a muchos, ¿no? No sé si a todos, pero por lo menos a muchos sí nos han dicho que pobrecitos, están locos, pobrecitos, no, sígale la idea, ¿no? Sí, sígale la idea y bueno, dígale que sí por amabilidad, dígales que sí. Esa es la manera en como el mundo ve la palabra de Dios, una locura. Y a los que siguen la palabra de Dios, pues locos. Entonces, no se asombre mi hermana por eso. Tranquila que si ya le dijeron que va loca, es porque va por buen camino. Total opuesto a lo que el mundo piensa, ¿no? El mundo cree que está muy cuerdo y que va en un camino correcto, pero no sabe que es un camino de muerte, que lleva a la muerte. El camino del mundo. El camino de la palabra de Dios, sí, es locura a los que se pierden. Y hago claridad en eso, ¿no? Es locura a los que se pierden. No es que usted esté loca, mi hermana, por supuesto que no está loca. No está loca. Ni nosotros estamos locos. Creo que estamos más cuerdos que todos, ¿no? De hecho, la palabra de Dios dice que, pues, la sabiduría, esa es la sabiduría, la verdadera sabiduría, ¿no? El temor de Dios. El temor a Dios es el principio de la verdadera sabiduría. Y bueno, de eso nos han dicho un poco a todos, ¿no? A ver, ¿quién más quiere aportar algo sobre el libro de Apocalipsis? ¿Qué temas ustedes creen que podíamos hablar en el libro de Apocalipsis? Que podíamos encontrar en el libro de Apocalipsis. ¿Qué temas ustedes creen que se pueden encontrar en el libro de Apocalipsis? A ver, en el libro de Apocalipsis podemos encontrar ¿qué? ¿Quién es el Señor Jesús, por ejemplo, cierto? ¿Quién es? Lo que decía mi hermana ahorita, la revelación de quién es el Señor Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Qué más podríamos encontrar en el libro de Apocalipsis? En el libro de Apocalipsis podríamos encontrar, a ver, ¿qué más? ¿Quién me quiere aportar algo? ¿Quién me quiere decir algo que más que podamos encontrar en el libro de Apocalipsis? El anticristo, ¿vamos a encontrar el anticristo en el Apocalipsis? ¿Sí lo vamos a encontrar o no? ¿Sí? ¿Vamos a encontrar el anticristo en el Apocalipsis? Sí, lo vamos a encontrar. Pues vamos a ver si lo vamos a encontrar. Esa es una buena pregunta, ¿no? Voy a colocarlo como inquietud, como pregunta, ¿no? A ver si el anticristo como una persona está en el libro de Apocalipsis. El anticristo. El anticristo lo pongo como interrogante. ¿Será que nos lo vamos a encontrar por ahí? Vamos a ver si nos vamos a encontrar el anticristo por ahí. Vamos a ver. ¿Qué más nos podemos encontrar ahí por el libro de Apocalipsis? A ver. La segunda venida del Señor Jesús. Uy, claro, por supuesto. Vamos a encontrarnos con la segunda venida del Señor Jesús. Claro. La segunda venida. Por supuesto que nos vamos a encontrar con la segunda venida del Señor Jesucristo. Así no le pongan la menor duda. No tengan la menor duda con respecto a eso. ¿Qué más nos vamos a encontrar ahí sobre el camino? A ver, ¿quién más? Pastor, ¿sabe también que el Señor nos revela en Apocalipsis? El Señor también nos muestra, el Señor Jesús, a los elegidos. Ahí está claro. Nos vamos a encontrar los elegidos. Uy, qué bueno eso, los elegidos. Hijos. Vamos a ver si se encuentran los elegidos por ahí en el libro de Apocalipsis. Los elegidos, interesantísimo, claro que sí. ¿Dónde están los muertos en Cristo? ¿Será que nos vamos a encontrar dónde están los muertos en Cristo? Uy, esa está buenísima. ¿Dónde están los muertos? Tanto que como que en estos últimos días nos hemos preguntado eso, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están los muertos? ¿Solamente los muertos en Cristo aparecen en el libro de Apocalipsis o aparecen también los otros muertos?
Vamos a ver. ¿Qué más? Pastor, buenas noches. ¿Será que está en el purgatorio? Voy a ponerlo como interrogante, no vamos a ponerlo aquí como interrogante. ¿Está el purgatorio? ¿Purgatorio? Purgatorio, a ver. Purgatorio. ¿Purgatorio? Vamos a poner como interrogante ahí, a ver si aparece por ahí, por algún lado, ¿no? Alguien dijo que el purgatorio es un invento recaudatorio. Interesante eso, un invento recaudatorio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien me dijo por aquí algo más? Que nos vamos a encontrar en el Apocalipsis. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? ¿Qué cosa? Pastor, buenas noches. Mi hermana, ¿cómo está? Señor Jesús la bendiga. Bien, Señor los bendiga. La Nueva Jerusalén, pastor. Esa está buena también. Nueva Jerusalén. Jerusalén, ok. Sí, señora. Sí, señora. Claro que sí. Nos la vamos a encontrar. Por supuesto que sí. Oh, esto está interesantísimo. Este tema nos va a dar mucho para escudriñar. Vamos a encontrarnos con muchas cosas interesantes. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos vamos a encontrar por allí? Pastor, buenas noches. El Señor Jesús lo bendiga. Pastor, el Señor Jesús lo bendiga. Cuénteme nomás. ¿Me escucha? Sí, señor. Pastor, bueno, muchas gracias también por ese tema muy importante, que de verdad que no me voy a perder un capítulo de esta serie. Va a ser interesantes. Interesantísimo. Creo que nos vamos a encontrar, pastor, también con el reino de los cielos. ¿Quién es el reino? El reino de Dios. ¿El reino de Dios me dijo, pastor? Mucha revelación. El reino de Dios. Claro. El reino de Dios, el reino de Jesucristo, ¿será el mismo? Muy interesante, sí, el reino de Dios. ¿Será que es el mismo? Interesante. Vea cuántos temas van a salir. Todos esos temas van a salir. Pastor, el juicio del Señor Jesús. El juicio, sí señora, el juicio. Claro que sí, el juicio también va a salir por ahí, sí señora. El juicio de Dios. Bueno, vamos a ver cómo nos va con ese juicio de Dios. Este está buenísimo también. El juicio de Dios. Los que se pierden, los que se salvan, pastor, también vamos a ver ahí. Así es, mi hermana. El templo de nuestro Señor Jesucristo, qué tan hermoso, de dónde se... El templo, vea mi hermana, el templo, wow, el templo. Eso es como un resumen, pastor. Sí, señora. El libro de Redención, es como un resumen de la... Ven qué interesante, mi hermana, que eso que usted está diciendo, eso me lo puso en el corazón el Señor Jesús. Me puso eso. Como que ese libro es un resumen de todo. Parece como que fuera un resumen de todo. Como el mismo nombre nos dice, bueno, aquí vamos a revelar muchas cosas. Para no usar la palabra todo. Pero es un buen resumen de mucho, ¿cierto? Como que hay muchas cosas allí. Mucho. El templo, por aquí. Pastor, el arrebatamiento. El arrebatamiento, sí señora. El arrebatamiento. Vamos a encontrárnoslo también. Arrebatamiento. Ahora, mi esposa me decía ahorita, creo que me dijiste ahorita. Las bodas del Cordero. Las bodas, por supuesto. Y lo bueno, vea lo que dijo mi hermana Esperanza ahorita. Mi hermana de Panchita dijo, es como un resumen. Y por supuesto que sí, porque para cada uno de estos temas necesariamente tenemos que irnos a la ley, los profetas y los salmos para traer un cimiento, una base firme sobre estos temas. Si no, no, hay que hacerlo así como su merced me acaba de poner esa inquietud muy buena. Las bodas del Cordero. Ay. El que está en el trono. El que está en el trono. Ese está bueno también. El que está en el trono. Sí, señor. El que está en el trono. El que está en el trono. ¿Quién estará en el trono? ¿Habrá cuántos tronos? Bueno, también el que está en el trono. ¿Cuántos? Hay un trono, 2 tronos, 3 tronos, uno sentado y 2 sillas a los lados. O es una sola trono, pero no hay sillas. Bueno, interesantísimo eso. Vea, ese está buenísimo también. Está muy bien. Gracias, pastor. Está buenísimo. Pastor, la gran ramera. La gran ramera, wow, sí señora, la gran
La gran ramera. Uy, eso está buenísimo. La gran ramera. La gran ramera. Uf. ¿Cuál será esa gran ramera? Vea, interesantísima eso. ¿Qué más? El milenio, el milenio. ¿Cuántos saben del milenio? ¿Han escuchado el milenio? Pastor, Sí, señor. el nombre de Dios. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Sí, señor. Definitivamente. No, sí, está buenísimo. El nombre. Y otra más. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero de Dios? Uy, ¿cuándo fue inmolado? Uy, no, hermano, venga a ver, ¿cuándo fue inmolado? Y de paso, pues eso me trae también al pensamiento el libro de la vida, ¿cierto? Sí, el libro de la vida y el libro de las obras. El libro de la vida El libro de las obras. y los otros libros, ¿no? Las obras. Sí, señor. Vea que ahora que decía el pastor Germán del nombre de Dios, bueno, ahí queda un interrogante muy grande, ¿no? Nombre de Dios. ¿Será que nosotros estamos, hay como nota introductoria, ¿no? ¿Estamos usando el verdadero nombre de Dios? ¿Será que sí? Queda una interrogante así gigante, ¿no? Gigante. ¿Estamos usando verdaderamente el nombre de Dios? ¿El nombre correcto? Bueno, y si alguien quiere comentar algo, valen todos los comentarios. Estamos en unas notas aquí de introducción, porque esto se va para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Van como 22 temas, así que hemos sacado así como de forma rápida, había tantos temas hermosos. La adoración celestial, hay un tema aquí que llama la adoración celestial, la adoración celestial. La adoración celestial. ¿Qué más? A ver, la bestia. ¿Cuál será esa bestia? No hemos hablado de la bestia, ¿no? La bestia. La bestia. ¿Cuál será esa bestia? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero ahí también aparece Satanás, ¿cierto? En Apocalipsis aparece Satanás. Por aquí lo he visto muchas veces. Ok. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? A ver, los 144,000. Ve, ahí está. 144,000. Los 144,000. ¿Qué más? Los sellos, las trompetas. El trono. Ya, el trono ya lo nombramos. Sí. Pastor, y disculpe, y aquí también el Señor nos está mostrando en Apocalipsis a dónde van los que se mueren sin el Señor y a dónde van los que mueren con el Señor, que ahí nos está mostrando en Apocalipsis si son muchos y son poquitos los que se pierden. ¿Por qué? No, ¿son muchos o son poquitos? Ahí en Apocalipsis también nos está revelando eso. ¿Y por qué nos perdemos? Ahí nos también, o sea, Apocalipsis es un libro muy hermoso para uno estudiar. ¿Le parece, mi hermana, si lo ponemos como la resurrección de justos e injustos? Amén, amén. Sí, ese está buenísimo, buenísimo. Ahorita que por aquí de pronto alguien nos mandó un mensaje. ¿Cómo es que miramos por acá? No veo cómo veo acá eso. ¿Cómo se ven los mensajes? No sé. Aquí está. El misterio de las 7 estrellas. Mi hermana Constanza, misterio de las 7 estrellas. Sí, señora. Oiga, ese 7 se repite muchísimas veces. ¿Sí lo notaron cuando se han leído el libro Apocalipsis? El 7 estrellas, 7 iglesias, 7 espíritus. Interesante. El misterio de las 7 estrellas. Sí, señora. Vamos a chequear también eso. Las 7 estrellas.
Las 7 estrellas. Sí, señora. A ver, ¿qué más? La muerte segunda. También en Apocalipsis el Señor Jesús se revela a nosotros de todas las parábolas que el Señor hacía cuando Él predicaba, como lo del rey, de la cena, y acá también el Señor Jesús nos explica, de todas esas parábolas, el Señor abre nuestros ojos y muestra a qué era que Él se refería cuando el Señor estaba en carne, las parábolas que Él hablaba con sus apóstoles y dejó para nosotros. Así es, mi hermana. Así es. Así es. ¿Qué más podemos tomar acá como nota? El lago de fuego. Cielo nuevo, tierra nueva. Cielos nuevos. Sí, señora. Cielos nuevos. Tierra nueva. Como dijo mi hermana Panchita. Esto es un resumen de toda la Biblia. Cielos nuevos, tierra nueva. El lago de fuego, ¿no? Dije el lago del fuego, no noté. El lago de fuego. El lago de fuego. ¿Qué más? Ya hablamos de... Y el cumplimiento que el Señor Jesús hizo a Abraham. De todo. ¿Y la promesa de Abraham cumplida? Sí, Señor. Uy, sí, señora. La promesa... Abraham. Oh, está muy bueno, muy bueno. Mira todas esas preguntas que están allí. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Debe haber más. A ver. Los dos testigos. Los dos testigos, vea. Pastor, disculpe. Aquí también nos muestra a nuestro Señor Jesucristo que a la palabra no le podemos quitar ni le podemos poner. Nosotros no podemos añadir, no podemos nada a la palabra. Correcto. El Señor dijo y amén. Lo que está ahí vamos a escudriñar. Amén. Eso, pastor, amén. Sí, lo que está ahí. No vamos a inventar nada. No vamos a traer fábulas, ni mitos, ni cuentos, ni nada de que Satanás era el jefe de la alabanza y que luego por allá fue y no sé qué hizo y entonces dañó. Bueno, esos son los mitos y los cuentos que nos han enseñado, ¿no? Nada de mitos, no, nada de cuentos ni de mitos. Lo que está escrito, eso es lo que vamos a traer en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué más? Él es el principio y el fin, el alfa, el omega, que Él es el todopoderoso, que Él es el soberano, que Él es el único que pudo abrir sus libros. No, pastor, es que Apocalipsis nos muestra nuestro. ¿Quién es? Correcto, sí, señora. ¿Qué más? Final trompeta. La final trompeta. Sí, señora, la final trompeta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Pastor, ya dijeron para las 7 iglesias, que cuando empieza el Señor. No, las 7 iglesias no la hemos nombrado. No, nombramos fue las 7 estrellas, fue que nos dijo la hermana, las 7 iglesias, sí, señora. Sí, pero también Apocalipsis habla de las 7 iglesias, ¿no, pastor? Sí, señora. Capítulo 1 y capítulo 2, mi hermana. Iglesias. Sí, señora. La Nueva Jerusalén, ¿ya la nombramos? ¿La Nueva Jerusalén la nombramos? Sí, ¿cierto? Sí, pastor. Ok. El juicio del gran trono blanco, ¿ya lo nombramos? Sí, como que el juicio ya, ¿no? Sí. Pastor, ¿cuándo se celebra o cuándo se va a celebrar la cena del Señor? La cena de las bodas, ¿cierto? Yo lo puse aquí como las bodas. Entonces, cuando hablemos de las bodas, claro, hablamos de la cena de las bodas del Cordero. Sí, señora. Sí, señora. ¿Cómo no?
Bueno, creo que, si algo más sale, me van diciendo y lo vamos anotando aquí, lo añadimos para que no se nos vaya a pasar ninguno de estos temas tan importantes que ustedes me han ayudado a traer para que el estudio sea en la voluntad de nuestro Señor Jesús lo más completo posible. Del libro de Apocalipsis. Creo que todos esos en algún momento hemos tocado algo y bueno, el Señor nos ampliará un poco más sobre ellos, ¿cierto? Para empezar, vamos a dar inicio con el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Capítulo 1, libro de Apocalipsis. Vamos a leer hoy el capítulo 1, libro de Apocalipsis. A ver qué nos va a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Por aquí veo una mano levantada. ¿Quién me quiere colaborar con eso? ¿Quién me quiere aportar algo con esta mano levantada? ¿Quién es? Por ahí, no sé. ¿Mi hermana? Ay, Dios mío. ¿Sí, señora? También los 7 candeleros. Los 7 candeleros. Vamos con los 7 candeleros. Sí, señora. La menorá, ¿no? Los 7 candeleros. Sí, señora. Sí, señora. Ajá. ¿Qué más? ¿La gran tribulación estará ahí también? ¿Ustedes qué piensan? Sí. Sí. Bueno, creo que temas es lo que hay. Gracias al Señor Jesús. Gracias al Señor Jesús. Tema es lo que hay. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a empezar con el capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Capítulo 1. A ver qué nos empieza a mostrar el Señor con este capítulo 1. Libro de Apocalipsis capítulo 1. Dice, esta es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Yo les había dicho hace unos días, creo que habíamos hablado un poquito sobre esta parte, sobre esta introducción del libro de Apocalipsis, en donde habían unos errores ahí de traducción, porque solamente aparecen 2 personajes, aparece el Señor Jesucristo y aparece Juan en la introducción. En la introducción solo aparece el Señor Jesús y aparece Juan. Y el Señor Jesucristo, hablando con Juan, le dice a Juan pues que él va a ser el mensajero de esta revelación, que el Señor se la quiere traer a Juan para que él la traiga, para que él la revele. Entonces el que va a ser el mensajero, el que va a revelar, el ángel que va a revelar, como ángel quiere decir mensajero, porque en muchas ocasiones nosotros, por ejemplo, si leemos la palabra ángel, creemos que o necesariamente tenemos que asociarlo con un ser celestial que tiene alas, y bueno, no hay ningún ángel que tenga alas, ¿no? De paso, pues no hay ángeles con alas, no dice la palabra de Dios que hay algún ángel con alas, no dice. Es un error, o sea, que alguien eso es parte de la mitología y de las fábulas que se han ido inventando y han ido creando, y crearon ángeles y quedaron angelitos y angelitas, y un angelito así de chiquito con una flecha ya que lanza, y no, todo eso son mitos, eso no existe en la palabra de Dios tal cosa, no existe tal cosa. Entonces dice la palabra de Dios que esta es la revelación que el Señor le dio a Juan para que la trajera, para que nos la enseñara, para que quedara plasmada y nosotros pudiésemos entender esto que el Señor nos quiere revelar. Entonces, ¿qué encontramos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis? Vamos a encontrar como introducción, digamos el capítulo 1 podría ser un tipo de introducción en este libro. Allí vamos a encontrar quién es el Señor Jesús, quién es el Señor Jesucristo. No sé si alguno de los hermanos que se encuentra conectados hoy tenga alguna duda con respecto a quién es el Señor Jesucristo. Bueno, pues el libro de Apocalipsis se encarga de revelarnos quién es el Señor Jesucristo, quién verdaderamente es. Dice aquí el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, dice, bueno, una cosa importante que cuando leía acerca de este libro, es que las personas cuando escuchan Apocalipsis inmediatamente lo asocian a algo tenebroso, a algo que da miedo, a algo que, bueno, y es necesariamente es lo contrario, es algo que nos debe traer paz, entendimiento, sabiduría, revelación, esperanza,
Nos debe traer todas esas cosas, opuesto a que nos traiga miedo. No tiene por qué traernos miedo. Miedo fue el que nos crearon a nosotros, nos infundaron miedo con respecto a este libro, para que no lo leyéramos. Pero cosa importante, interesante y muy importante, esto que dice el libro de Apocalipsis en el versículo 3, por ejemplo, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Entonces, creo que es uno de los pocos libros, por no decir que creo que es el único libro, que dice que trae una bienaventuranza al que lee ese libro. Interesante, ¿no? Bienaventurado el que lee este libro y las profecías de este libro, y los que oyen, el que lee y los que oyen. Entonces, lo que va a venir en nuestro corazón cuando escudriñamos acerca de este libro es una bienaventuranza para nosotros. O sea, el Señor nos va a bendecir con lo que el Señor nos va a enseñar con este libro. Entonces, opuesto a lo que nos han dicho de que es un libro tenebroso y que da miedo y que no lo escudriñe, porque entonces van a ver, se vuelve loco y todos se van a enloquecer. No nos vamos a volver locos. Todo lo contrario, el Señor nos va a dar es sabiduría, lo que nos va a dar el Señor, no es locura. Versículo 2 dice, Juan dice que él da testimonio de todo esto que él ha visto. O sea, todas estas cosas Juan las vio, y nos vamos a dar cuenta más adelante por algunos eventos que algunos pues los tomamos literalmente porque así nos los muestra, y otros es un lenguaje tipo lenguaje símil o un lenguaje figurado. Algunos no son literales, pero no todo el libro de Apocalipsis es figurado, no. Ni no todo el libro de Apocalipsis es literal, no. El contexto el libro mismo nos va a ir enseñando en qué momento podemos asumir que este pasaje o aquel es literal o es ¿qué? Figurado. Les decía que es bienaventurado el que lee, versículo 3, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado cada uno de los que está escuchando. Dice aquí lo que decía una hermana ahora va a nombrar aquí unas iglesias que ya las vamos a leer en el capítulo 2, pero aquí las va a nombrar. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, y vamos a ver cómo el número 7 se repite dentro de los números que el Señor maneja. Vemos el 7 como un número donde el Señor trae como, se ha entendido como un número donde está, es un número perfecto, donde está la perfección, donde está algo completo. El número 7 les habla de las 7 iglesias que están en Asia. Dice: gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros. Y aquí empezamos a mirar quién es este que está enviando este mensaje. Dice aquí: el que es, del que es y que era, del que es y que era. ¿Qué será lo que nos está diciendo allí? Yo quiero ver quiénes están por aquí conectados, a ver si yo les hago una preguntita aquí a los hermanos que se encuentren conectados. Porque por aquí se me fue este chat y ya, esto no sé cómo borrarlo. No sé. Es que no sé. Close. Ok, ya. Listo. A ver, los hermanos que ya se encuentran conectados. Aquí la palabra de Dios nos va a revelar en el capítulo 1 quién es el Señor Jesucristo. A ver si alguien me quiere decir con respecto a este pasaje que está en el versículo 4. Dice: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién será este? ¿Quién es este que es, que era y que ha de venir? ¿Quién es este? A ver, pues ahí me está diciendo el que es, el que era y el que ha de venir. ¿De dónde habrá salido eso? Esa frase. Vamos a empezar a mirar algunas frases, algunos versículos, de dónde salieron. ¿De dónde? Porque es que mire, mis hermanos, aquí
Juan está teniendo una revelación de las cosas por venir, como él dice, de las cosas que fueron, que son, las por venir. Pero nada de esto que él tiene aquí como revelación se sale de lo dicho por la ley, los profetas y los salmos. Todo esto está soportado en la ley, los profetas y los salmos. Todo. Entonces no es algo, digamos que algo que Juan como que se salió de lo que habían dicho los profetas, o Juan se salió de lo que había dicho la ley. No, nada de eso ocurre de esa manera. Por eso es importante escudriñar en las escrituras, en la ley, los profetas y los salmos, de dónde viene esto que Juan dice acá. Entonces a Juan le fue revelado eso, y Juan dijo, pues a mí se me reveló que el que es, el que era y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono, que esa es otra pregunta que más adelante vamos a resolver. Los 7 espíritus que están en su trono, ¿tiene que ver con las estrellas? Vean, hermano, está conectado con la pregunta que hizo la hermana, tiene que ver con las estrellas. Bueno, entonces más adelantito vamos a mirar eso, los 7 espíritus. Dice el libro del Éxodo, en el libro de Éxodo 3:14, cuando le preguntaron a Moisés, y aquí, cuando le preguntaron al Señor, cuando Moisés le preguntó al Señor, y aquí viene algo, una pregunta que hizo el pastor Germán hace un ratito también, acerca de el nombre de Dios. El nombre de Dios. ¿Cuál será el nombre de Dios? Y esa es una pregunta que el Señor nos quiere mostrar también, nos quiere revelar también. El verdadero nombre de Dios. Aquí empieza el Señor a revelarse quién es Él. Aquí dice, gracia y paz del que es, el que era y el que ha de venir. Cuando Moisés se acercó al Señor Jesús allá en la zarza y le dijo, bueno, Señor, y cuando me pregunten quién me mandó, ¿qué les voy a contestar? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les diré? ¿Qué les dijo el Señor? Porque es que aquí el Señor, ¿cuántos saben? No sé si todos los hermanos que están conectados saben que este Jesús que nosotros conocemos en nuestro idioma, quien es el alfa, el omega, el principio, el fin, el todopoderoso, el creador del universo, que está aquí plasmado en la palabra de Dios, ¿cuántos saben que este Jesús es el mismo que ha estado allá atrás desde el Génesis capítulo 1? Es el que también ha venido a la tierra, es el que se le presentó a Abraham. Él ha estado ya, ¿cómo podemos decir? No se había hecho carne, no, porque ahí no dice que se hizo carne, solamente hizo carne cuando vino en carne, se encarnó en María, pero antes en el Espíritu él ya había visitado la tierra, por supuesto que sí. Entonces, él cuando visita a Moisés, Moisés le hace la pregunta y le dice, bueno, Señor, entonces cuando me pregunten quién me mandó, pues yo qué les voy a decir, ¿quién me mandó? ¿Cuál fue la respuesta que le dio el Señor al Señor Jesús en ese momento? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Todopoderoso? Que no es ninguna tercera persona, que no es ninguna Trinidad, que es el único Dios verdadero. ¿Cuál fue la respuesta que le dio a Moisés? A ver si alguien sabe, alguien por allí que me quiera colaborar. ¿Alguien sabe cuál fue la respuesta que le dio a Moisés? ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Correcto, mis hermanas. Correcto, mis hermanas. Él le dijo, cuando le pregunten, dígales que yo soy. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. O sea, él es el yo soy. Él es el yo soy. Es el mismo que aparece aquí, en el versículo 4, que es otra forma de decir el que es, el que era, el que siempre será, el que ha de venir en este caso. Y los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. ¿Qué dice? Dice de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos. El que ha de venir. Espera, que quería compartirles un pasaje sobre esta parte que dice el que ha de venir. Porque es importante saber quién es el que ha de venir. Dice, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir?
¿Cuántos sabemos quién es el que ha de venir? El que ha de venir es el Señor Jesús, ¿cierto? Ya hemos escudriñado algo sobre esto, sobre la segunda venida, y sabemos que el que va a venir es el Señor Jesucristo. Aquí dice Lucas 7:19. Miremos qué dice Lucas 7:19. Lucas 7:19 dice así. Dice así. Lucas 7:19. Lucas 7:19. Lucas 7:19. Dice así, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y los envió Jesús para preguntarle. Y los envió a Jesús, para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo? Dice, ¿qué le respondió? Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y les dijo: id a hacer saber a Juan lo que has visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A ver, ¿por qué el Señor le dijo al mensajero de Juan que fuera y le dijera esto a Juan? ¿Qué era lo trascendental de esto que estaba haciendo el Señor Jesucristo? Cuando le hicieron la pregunta: ¿eres tú el que había de venir? ¿Es Él o es otro? ¿Es Él el que las religiones están esperando? ¿Es Él el que el judaísmo está esperando, o el judaísmo está esperando a otro? Muchos están yendo detrás del judaísmo, creyendo de que allí está la verdad, en el judaísmo, y no hay verdad en ninguna religión. De hecho, no hay ninguna verdad en ninguna religión. Y ellos están esperando a el Mesías que supuestamente los va a salvar. Y no se han apercibido de que el Mesías ya vino. El Mesías ya vino. Eso es una de los engaños en que están inmersos en el judaísmo. En el judaísmo. Hago claridad en eso. Ellos todavía esperan al Mesías que ha de venir. No creen que el Señor Jesús es el Mesías. Es el Mesías. Entonces, por eso, en muchas ocasiones, a veces yo escucho a los hermanos que dicen: no, es que allá a los judíos, ellos hacen referencia a los judíos como el judaísmo, ¿no? Es que allá los judíos, ellos sí guardan la ley. Ellos sí guardan la ley. Ellos guardan la ley. Pero qué error tan grande creer que el judaísmo, y que las personas que pertenecen al judaísmo, llámese judíos si lo quieren así, guardan la ley. Y eso es un error garrafal. Porque el propósito o el fin de la ley, ¿cuál es? ¿Quién sabe cuál es el propósito o el fin de la ley? ¿Cuál es? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es el propósito? ¿El propósito de la ley cuál es? El propósito es nuestro Señor Jesucristo, y el fin es nuestro Señor Jesús. Amén, mi hermana, amén. Y si el propósito y el fin de la ley es el Señor Jesucristo, entonces no cometamos el error de decir: es que ellos sí guardan la ley. No guardan la ley. Si guardaran la ley, entonces la ley lo llevaría al Señor Jesucristo. Pero como no guardan la ley, no están yendo al Señor Jesucristo. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí? Entonces, si no están yendo al Señor Jesús, es porque no guardan la ley. Entonces, hay un error allí cuando decimos: no, es que allá en el judaísmo ellos sí guardan la ley. No, ellos no guardan la ley. No guardan la ley. La ley necesariamente es nuestro ayo que nos lleva al Señor Jesús. Entonces, no guardan la ley. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que sigamos aquí por el capítulo 1 de Apocalipsis. Capítulo 1, ¿dónde vamos? Versículo. Mi hermana. Buenas noches, Dios Jesucristo les bendiga, pastor. Bendiciones. De lo que su merced estaba haciendo referencia, y la pregunta que hizo de por qué el Señor Jesús les hablaba, también era para dejarnos ver que eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, no solamente Él lo dijo porque Él sabía que ellos conocían la Escritura, donde decía que los cojos saldarán
que los cojos andarán, que los ciegos verán, lo que dice en Isaías 29, en Isaías 35. Sí, señora. Entonces, era para dar cumplimiento a que la palabra está escrita ya, o sea, no hay nada nuevo, que la palabra Sí, señora. está escrita desde antes. Entonces él estaba era citando la escritura, como siempre nos enseña. Sí, señora. Y de lo de la primera parte, pastor, que su merced estaba haciendo referencia, su merced puede leer unos versículos, es que yo no los puedo leer aquí porque no estoy en mi casa, pastor, y no tengo mi Biblia conmigo, pero se los puedo decir para que su merced los lea, por favor, que me parecen muy importantes. Isaías 41:4. Isaías 41:4. Vamos por acá. Isaías 43:10. Vamos a leerlos ahí uno por uno. A ver, Isaías 41:4 dice: ¿Quién Se los voy a poner en el chat, pastor. Ok, ¿sí? ok, mi hermana. Listo, gracias. Sí, señora. Listo, pastor. Listo, mi hermana. Gracias. Y con respecto a lo que decía ahora mi hermana acerca del cumplimiento de lo que dijo Lucas de quién iba a venir, sí es importante leer el pasaje. Por ejemplo, Isaías 35:5-6. Isaías 35:5-6 dice así. Dice, desde el 4, dice: decid a los de corazón apocado. Isaías 35:4-5-6 dice: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos, a ver, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Por qué era tan importante la pregunta que le hacían y por qué es tan trascendental esta porción de la escritura que está en el libro de Revelaciones en el capítulo que él está leyendo? 4 dice: el que es, el que era y el que ha de venir. El que ha de venir. El que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Uno dirá, no, pues el que ha de venir es el Señor Jesús. Entonces, el que viene es el Señor Jesús. Bueno, sí, es el Señor Jesús el que viene. Pero se quedaría como corta la enseñanza allí. Si digo, sí, el que va a venir es el Señor Jesucristo. No, no solamente eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Él quiere que sepamos que esa misma pregunta ya se la habían hecho. ¿Eres tú el que había de venir? Entonces él les dijo, bueno, vayan y cuéntenle a Juan, ustedes que son sus mensajeros, cuéntenle a Juan que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Vaya, cuéntenle eso a Juan. Vaya, cuéntenle a Juan. ¿Por qué era tan importante que le contaran eso a Juan? Porque por supuesto Juan conocía la ley, los profetas y los salmos. Él conocía las escrituras. Entonces, como él conocía las escrituras, ellos se basaban, y nosotros también tenemos que basarnos en las escrituras para saber quién era el que había de venir. Entonces, estas señales de que los cojos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, era importante que la entendiera porque se estaba dando cumplimiento a lo que estaba aquí en Isaías capítulo 35, por ejemplo, versículos 5 y 6, donde dice, entonces, bueno, desde el 4 dice, Dios, desde el 4 dice, 35, 4, 5 y 6. Isaías 35, 4, 5 y 6. Entonces dice, Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, si es Dios, no la tercera persona de la Trinidad, usted que me escucha de pronto, no sé si alguno de los hermanos hoy está escuchando esto por primera vez, es importante que lo tenga claro y que entienda que no estamos aquí siendo ambiguos en el entendimiento y en la enseñanza de trinidades ni nada de eso, porque la Trinidad no existe, la Trinidad es una mentira, la Trinidad es un engaño. Entonces, aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que el que iba a venir, en el versículo 4 de Isaías 35, dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Él es el único que es el único Dios que va a venir y es el Salvador. ¿Y por qué era tan importante que el Señor Jesús le demandara con los emisarios a decir a Juan, mire, los cojos caminan, mire, los muertos son resucitados, mire? Entonces, ¿por qué era tan importante eso? Porque en el versículo 5 de Isaías estaba la profecía acerca del Mesías que decía, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. Entonces era importante que él le dijera, eso está pasando así, vaya dígale a Juan, porque Juan va a entender que yo soy el que había de venir.
Pero el que había de venir a Dios mismo vendrá y os salvará. Eso era lo que había de venir. Dios mismo vendrá y os salvará. Bueno, para que vayamos teniendo claridad sobre esa parte del libro de las revelaciones, del libro de Apocalipsis. Tan importante que es eso, que lo entendamos. No sé si mi hermana Milena nos mandó unos versículos, no sé si los anotamos, si los compartió todavía, ¿no? No sé. Bueno, pero sigamos por acá. Sí, señor San Pastor. ¿Ya los envió mi hermana? ¿Sí? Sí, sí. Entonces venga, los leemos ya que los envió. Los dos últimos que le envié son también con referencia a que el Señor abrirá ciego. Ok. Que uno que está en Salmos y otro que está en Salmo 146:8. en el mismo libro de Isaías. Sí, señor. Salmo 146:8, listo. Por aquí está. Porque también tenemos que siempre apoyarnos en que la palabra no dice las cosas una vez, pastor. Así es, La sí, palabra hermano. nos repite las cosas para afirmarlas. Total, sí señora. Sí señora. Salmo 146. Vamos por aquí. Esta Biblia se me enreda un poquito. A ver, un poquito por acá se me enreda un poquito esta Biblia. No, es que la Biblia se me enreda un poquito aquí el papel. Pero ahorita saco otra, sí. Salmo 146. Dice 146:8, dice así la palabra del Señor Jesús. Dice, aquí se usa la palabra Jehová. Entonces le voy a decir aquí la palabra que se usa para que usted entienda que este Jehová que se usó en los Salmos, en algunas traducciones como esta, ese Jehová, que dicho de paso, pues no es una correcta traducción, no se puede nombrar de esa manera. Por esa razón nosotros cuando encontramos Jehová, o usamos el nombre del Señor Jesús o usamos el Señor. Porque pues Jehová, ya hemos visto por estudios que el Señor nos ha permitido tener, que no es correcto. No es correcto decir Jehová, no es correcto. Para que lo tengamos claro. Porque cuando leemos allí, ¿por qué el hermano Luis Alberto no lee Jehová? Entonces les aclaro por qué razón no lo leo Jehová. Bueno, pero entonces les voy a leer, dice, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. Entonces, para que entendamos lo que dice mi hermana acerca de que no lo dijo una vez, lo dijo muchas veces. El Señor lo ha dicho muchas veces, no es una sola vez. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Bueno, ¿qué otro pasaje nos compartió mi hermana? Permítanme por aquí. Isaías 30. Isaías 43:10. Vamos a ver Isaías 43:10. Isaías 43:10. Isaías 42:43. Isaías 43:10 dice así: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo. Soy mis testigos y mis siervos que yo escogí. Soy mis testigos y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Bueno, vamos a dejarlos ahí. Los otros ya mi hermana nos los compartió allí para que ustedes tomen nota. Tomemos nota allí de los pasajes que envió mi hermana para que los tengamos como una base sólida, soporte importantísimo en esta enseñanza de quién es, qué dice, qué es lo que está revelando el libro de Apocalipsis, qué es lo que va a revelar el libro de Apocalipsis o Revelaciones, que se llama así Revelaciones, ¿no? Bueno, vamos en el versículo 5, ¿no? Dice, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ¿qué más dice? Primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. A ver, el soberano de los reyes de la tierra. Vea cómo, como decía mi hermana Esperanza, cómo este libro viene a ser un compendio, un resumen
Es asombroso este libro, como el libro trae toda clase de enseñanzas a un solo libro. Es increíble, es impresionante este libro, cómo trae tanta enseñanza, tanta revelación. Y dice que el Señor Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. El único soberano. ¿Habrá otro? ¿Habrá otro soberano sobre los reyes de la tierra? ¿Habrá otro por encima o por debajo de él? ¿Usted cree que hay alguien por encima o por debajo de él? Bueno, por debajo sí todos. Pero por encima, ¿será que hay alguien por encima del Señor Jesús? Hay una mano por acá levantada. No sé quién es la mano levantada. ¿De quién es la mano levantada? Pastor, algo muy, muy importante que también el Señor Jesús nos va a revelar en Apocalipsis, y es los dioses falsos, las imágenes. Todo eso el Señor nos va a hablar de todo eso en Apocalipsis. Muy, muy importante, porque ahí el Señor nos muestra de esos falsos dioses inventados por los corazones, por las mentes. Es algo que en este momento trajo el Señor Jesús a mí. Gracias, mi hermana. Ya tomé nota. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Muchas gracias por ese aporte tan bueno. Muy amable. El soberano de los reyes de la tierra, el único soberano. ¿Será que hay más soberanos? Hay 2 soberanos, 3 soberanos. ¿Qué quiere decir que es un soberano? ¿Qué es que el soberano de los reyes de la tierra? ¿Será que qué significa soberano? Vea, por ejemplo, 1 Timoteo 6:15 dice: el cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Leámoslo desde el 14, ¿cierto? 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, 14, sí. 1 Timoteo. Permítame por aquí. A ver, un poquito atrás. ¿Qué dice? ¿Quién me quiere ayudar con eso? 1 Timoteo 3, 6. 1 Timoteo 6. ¿Qué les dije? 14, 15, ¿no? 14, 15. 1 Timoteo 6, 14, 15 dice. ¿Cuál es? 1 Timoteo. ¿Sí lo puse bien? 6, 15. Ok. Dice que guardéis el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta la aparición de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aquí también está hablando sobre lo mismo que está hablando el libro de las Revelaciones en el capítulo 1. Dice hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La aparición. ¿Qué pasa con esa aparición? ¿Qué va a pasar en esa aparición? ¿Qué es lo que se va a mostrar en esa aparición? Entonces la palabra de Dios dice, ¿la cual qué? Pues la cual pues es la aparición, ¿no? La cual es la aparición. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No hay más soberanos, no hay otro soberano. Es el único soberano sobre toda la tierra. No hay más. En Judas capítulo único, versículo 4, dice también lo mismo. Judas, versículo 4. ¿Qué dice Judas, versículo 4? Dice... Judas, versículo 4. Dice así. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Aquí hay un I muy interesante, ¿no? Aquí me gustaría que lo chequeáramos, este I. Al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué me están queriendo decir aquí con esta traducción? A ver, ¿qué me están queriendo decir? Porque hace un momento leímos a 1 Timoteo 6, 14, 15, que dice que el único solo soberano de los reyes de la tierra, ¿quién es? El Señor Jesús, ¿cierto? 1 Timoteo 6, 14, 15. Vemos allá en Apocalipsis capítulo 1 que dice que el soberano de los reyes de la tierra es el Señor Jesucristo. Y aquí nos encontramos con un pasaje que
parece como que era otra cosa, ¿no? Parece que como que aquí, ¿qué está pasando? Dice, niegan a Dios el único soberano. Bueno, pero dice, niegan a Dios el único soberano. Y resulta que aquí en 1 Timoteo dice, 6:15, dice que el Señor Jesús es el único y solo soberano. Que aquí en Apocalipsis o Revelaciones dice, versículo 5, Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, el solo soberano, reyes de los reyes de la tierra. Y entonces, ¿por qué razón nos encontramos por aquí una traducción de Judas, apóstol, que dice que niegan a Dios, el único soberano? Ya sabemos que el único soberano pues es el Señor Jesús, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Interesante eso, ¿no? O sea, ¿qué me están queriendo decir? ¿Qué me están queriendo decir? A ver. ¿Que hay dos? ¿Eso que me están queriendo decir? ¿Que hay dos? Miremoslo aquí Ya hemos visto otros pasajes, ya hemos leído, ya los acabamos de leer, que dicen que el único soberano es el Señor Jesucristo. Entonces, me gustaría que aclaráramos este punto para que no tuviéramos alguna confusión con él, de por qué aparece de esa forma, el único soberano. ¿Qué versículo es? Esto es Judas, versículo 4. Judas 4. Miremos acá, Judas y versículo... Inclusive, perdón, pastor, inclusive el que escribió eso es una encubierta. ¿Señor? Sí, señor. Sí, señor. Inclusive el que escribió sí, eso señor. es uno de estos que está encubierta. Sí, señor. Ve, mi hermano, voy a leerlo, ¿sabe? Porque yo quedé con la... Gracias, mi hermano, muy amable. Como aquí en Judas me está haciendo referencia a lo que leímos en Pedro. ¿Se acuerdan lo que leímos en Pedro hace 8 días, creo que fue? ¿Se acuerdan lo que leímos en Pedro? Acerca de que niegan al Señor que los rescató. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje que leímos de 2 de Pedro? De los falsos profetas. Y aún niegan al Señor que los rescató. ¿Sí se acuerdan? Que lo leímos y que ese era un pasaje que era como un poquito confuso. Pero bueno, ya gracias al Señor lo aclaramos. Pues ese mismo pasaje está aquí en Judas. Ese mismo pasaje dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Estos son estos mismos que están allá en Pedro, también que Pedro habló. Entonces dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Lo mismo que se escribe en Pedro. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan. Entonces ahí ese punto es importante porque me aclara lo que habíamos visto en 2 de Pedro, que dice, niegan al Señor que los rescató. O sea, ellos niegan al Señor Jesucristo. No es que lo rescató ¿a quién? Pues a los discípulos, ¿no? Entonces aquí está aclarando ese punto. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Muchas gracias, muy amable. Niegan a Dios, el único soberano. Niegan al Señor que nos rescató a nosotros, por supuesto, al único soberano. Miremos Judas 1:4, a ver, para que aclaremos ese pasaje. Judas 4, versículo 4, dice así. Dice, al único maestro, aquí dice, al único maestro, despotén, al único maestro o el único Señor, también se traduce como maestro, Señor. Dice que niegan al único Señor. El único maestro, no, perdón, dice maestro. Dice, niegan al único maestro y Señor nuestro. Quiero compartir esta parte de la pantalla. ¿Cómo hago para compartirla? Aquí dice share screen. Ok, listo. Y acá entonces voy a compartir esta parte. Allí lo estamos viendo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, para que miremos este pasaje que está aquí en Judas 4, que dice, niegan a Dios, en la versión que usted tiene ahí en su mano, dice, niegan a Dios el único soberano
y a nuestro Señor Jesucristo. Como que son dos, ¿no? Entonces como que, bueno, aquí hay dos. Ya vimos otros pasajes que no son dos, que nos dicen que el único soberano es el Señor Jesucristo, pero entonces aquí quisieron hacer ahí como una trampita ahí para confundir a algunos, ¿no? Pero entonces miremos, ¿qué dice ahí? Miren. Sí pueden ver el curso, ¿cierto? ¿Cursor? ¿Sí? Dice... Sí. Sí, ok, dice. Aquí dice, el único maestro, es el único maestro, el único maestro o Señor, el único Señor, maestro, para que lo entendamos mejor, aquí es despoten, el único maestro y es también, entonces, incluso. El único maestro y Señor, miren, ¿sí ve acá? El único maestro y Señor es Curio, que quiere decir Dios. Curio, que es Dios, se lo voy a mostrar. Dice Señor, Curios, maestro. Aquí está, mira, Dios, también traduce Dios, ¿ok? Entonces, Curios también es Dios. Entonces, al único maestro o también Dios o Señor nuestro, dice, al único maestro y Dios nuestro, Jesús Cristo. Aquí dice, niegan. Al único maestro Pastor. y Señor nuestro, Jesús Cristo, niegan. Vea que es diferente. Cuéntame, hermana. Las Américas, pastor, dice nuestro Dios, Señor, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. No le escuché bien, mi hermana, no le escuché. La traducción está correcta. Dice... Mucho, pastor. La Biblia de las Américas dice y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ok, sí, es correcto, está mejor esa traducción, ¿no? Está mejor. Pero mire Sí, cómo... señora, y no lo divide. No lo divide. Ahí lo incluye. Total. Pero no solamente eso, mire cómo aparece la parte niega al final para que aclaremos esto de qué es lo que niegan ellos, ¿cierto? Lo que mi hermano Raúl ahorita nos hacía claridad, también gracias al Señor. Dice, al único maestro y Dios nuestro, Jesús, Cristo, niegan. Vean qué diferente eso, ahí dice, niegan, al final dice. Al único maestro y Señor nuestro, Jesús Cristo, niegan. Diferente a lo que está aquí, ¿cierto? Por eso es tan importante, mis hermanos, gracias mi hermana, por eso es tan importante esto, tomarse un tiempo, un momento. Si yo veo que aquí hay algo que está causándome inquietud y que el Señor, pone en mi corazón escudriñelo. Vamos y lo escudriñamos. Y salimos de la duda, vea, esto salió allí y fuimos y lo escudriñamos y era otra cosa totalmente diferente. Entonces, eso es lo importante de escudriñar las Escrituras, mi hermano. Importante. Bueno, sigamos a ver si terminamos el capítulo 1. Bueno, dice a Jesucristo... Perdón, pastor, qué pena que no me puedo quedar callada. Tranquila, mi hermana, cuéntenos. Es que, con referencia a eso que estamos leyendo, también hay varias enseñanzas que el Señor nos deja en la palabra, como el trigo y la cizaña. Hay versículos, el Hechos 15:24, que dice que hay personas que perturban las almas de las personas que creen en el Señor. En Gálatas 2:4 dice que fue introducida estas enseñanzas por falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Y así hay como 5 o 6 versículos que encontré, pastor. Uh-huh. Les comento a todos, a mí me gusta siempre estudiar la palabra con la Biblia paralela, porque siempre trae enseñanzas del antiguo, del mal llamado Antiguo y Nuevo Testamento, de la enseñanza en toda la palabra, y nos permite escudriñar todos los libros, pastor. Entonces es bonito entender cómo el Señor nos hace referencia no solamente en una parte de la palabra, como lo decía antes, sino en varias partes. Lo de los falsos profetas está bien marcado. Hay como 20 versículos que hablan de los falsos profetas que se han introducido secretamente
en las congregaciones. Ya hay un tema, los falsos profetas, vamos a anotarlo acá para tenerlo en cuenta también. Muchas gracias, mi hermana. Sí, señora. Hay un tema importante. Falsos profetas, sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias, mi hermana. Está muy bueno el aporte. Buenísimo. Versículo dice, bueno, Dios mío, aquí hay tanto para hablar. Solo soberano, ya hablamos del solo soberano, el Señor Jesucristo es solo soberano, ya aclaramos que ahí no hay otro diferente al Señor Jesucristo. Dice versículo al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A ver, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Porque es que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Por ahí he escuchado y lo afirman, así 100% lo afirman, de que uno se introduce dentro de una piscina o río y sus pecados le son borrados porque usted le imparte una fórmula bautismal a alguien y entonces los pecados les son borrados. Así lo dicen literalmente. Creo que esa es parte de una de las malas enseñanzas que no solamente da el pentecostalismo. Creo que no sé si hay otros que también practican o tienen esa mala doctrina de creer que me introduzco dentro de una piscina, alguien imparte una fórmula bautismal y automáticamente todos mis pecados quedan borrados. Cuando eso no dice la palabra de Dios, ¿cierto? Eso no dice la palabra de Dios. Es una mala interpretación de un pasaje que está en el libro de los Hechos, pero ojo, pero uno no puede concluir tan a la ligera, uno no puede concluir tan irresponsablemente algo como eso, por Dios. Eso es como comentábamos y hablábamos con los hermanos este fin de semana en el servicio. Comentábamos acerca bueno, si me alargaría si me voy por ese lado, ¿no? Sobre la tentación al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo fue tentado y había una persona que nos visitaba este fin de semana y él decía que sí, que el Señor Jesús era 100% carne, entonces queriendo inferir que como era 100% carne, entonces pues que él había sido tentado, o sea que pues, sí, o sea, él fue tentado. O sea que cuando Satanás fue a tentarlo, entonces él como que dijo, bueno, sí, como que sí me gustarían los reinos. O sea, en otras palabras, él como que por poco y como que le come cuento a Satanás, en otras palabras, ¿no? Como que sí, Satanás de pronto como que me tentó, como que sí, como que mira, o sea, no sé, la gente cae en esas malas conclusiones, en esas malas interpretaciones tan a la ligera de interpretar un pasaje tan a la ligera sin meditar en el pasaje. En este caso, sin meditar quién es el Señor Jesucristo, sin meditar quién es Él. A ver, si fuera posible que el Señor Jesucristo hubiese sido por un momento tentado, pero por Dios, ¿de dónde sacan tal aberración? ¿De dónde sacan eso? Pero sí, las personas caen en ese error, en ese mal entendimiento. Y entonces, haciendo referencia a este pasaje que dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, algunos dicen que pues, los pecados se lavan metiéndose en una piscina. Entonces ya, y usted se mete a la piscina y le hacen una fórmula bautismal y ya, usted es sin pecados. Ya. Por favor, aquí dice que el Señor nos lavó fue con su sangre, eso dice la palabra de Dios. Y que la sangre del Señor Jesucristo pues, no es para ungir carros, ni casas, ni perros, ni nada, eso no, nada de esas cosas no vayan a hacer, por favor. Eso de que voy a ungir mi apartamento antes de irme, o voy a ungir a mi esposo, lo voy a ungir para que el hombre cuando esté durmiendo pues como que se vuelva más santo, entonces lo voy a ungir con la sangre y bueno, y uno se inventa una cantidad de cosas en las religiones. No hagamos eso, no, eso no dice la palabra de Dios. Bueno, eso no dice la palabra de Dios. Versículo 6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Bueno, eso también habría que escudriñarlo. Si dice que para Dios su Padre, ¿no? Eso también habría que escudriñarlo. Y nos hizo reyes. Desde aquí yo ya digo, no, eso no puede ser que diga de esa manera. No puede ser.
Ya inmediatamente digo, no puede ser. Ya teniendo el conocimiento, y eso es algo que quiero que nos empecemos o que nos ejercitemos, ya deberíamos nosotros ejercitarnos en esa parte. Si ya tenemos el conocimiento de que el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero, es el Todopoderoso, que pues Él no tiene papá, Él no tiene ningún papá, el Señor no tiene papá. ¿Dónde está? Sin padre, sin madre, sin genealogía, dice la palabra de Dios. Entonces, si Él no tiene papá, y no tiene mamá tampoco, porque pues ya le pusieron mamá, papá, le hicieron la Sagrada Familia, ¿no? No, Él no tiene la Sagrada Familia, eso no, Él no tiene eso. Él es Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué estamos hablando? No hizo reyes y sacerdotes para Dios. Bueno, que dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Bueno, aquí Él no nos hizo reyes y sacerdotes. Partiendo de allí ya hay un error, porque no dice que nos hizo reyes y sacerdotes. La versión realmente que está escrito allí dice, nos hizo un reino de sacerdotes, nos hizo un reino de sacerdotes. Y esa parte concuerda perfectamente con lo que ya había sido escrito en la Torá o en la ley acerca de esto mismo. Por ejemplo, Éxodo 19:6. Éxodo 19:6 dice así. Leámoslo por allí, si lo tiene. Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Éxodo. Entonces, Éxodo 19:6. Y ya hablaremos un poquito más adelante sobre este reino de sacerdotes. Éxodo 19. ¿Qué dice Éxodo 19:6? Éxodo 19:6 dice así. Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que sí dice la palabra de Dios. Y aquí se está cumpliendo eso. Aquí, por eso es importante que entendamos que esto está fundamentado totalmente en la ley, los profetas y los salmos. Totalmente. Entonces, si yo voy aquí a este pasaje y digo, es que Él nos hizo reyes y sacerdotes. No dice eso. Y por ahí ya empieza el error. No dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Dice que nos hizo un reino de sacerdotes, que es diferente. Que fue la promesa que Él hizo en Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Eso ya estaba profetizado allá en Éxodo 19:6. Bueno, para que lo tengamos también muy en cuenta. Vea cuántas cosas nos vamos encontrando por el camino. Y nos encontraremos con muchas más. Bueno, por eso les digo, ya uno se da cuenta por la palabra de que ahí hay un error. Y cuando dice para Dios su Padre, pues yo ya sé que ahí ya hay otro error. Y como yo ya sé que el Señor Jesucristo pues no tiene un papá, ¿no? Entonces, pues ya sé que voy a ir a la traducción, a la interlineal, al griego de esa palabra, y me voy a encontrar con lo que está mejor que esto, ¿no? Está correcto, no esto. Para Dios su Padre, Él no tiene un Padre, por favor, no, es un error eso ahí. Ya, sin escudriñarlo, ya sé que hay un error. Usted, por favor, escudriñelo en su casita, vaya y mírelo en una interlineal griega y se da cuenta de que hay un error ahí. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. ¿Quién es el único que sea la gloria? ¿Acaso hay alguien más digno de recibir la gloria? ¿Habrá alguno más? Dice el libro de Revelaciones que solamente a Él sea la gloria. Solamente a Él sea la gloria. ¿Y eso no está eso? Vean, libro de los Salmos. Salmo 57:11 dice así. Exaltado seas sobre los cielos. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. O sea, el único digno de recibir la gloria, ¿quién es? El Señor Jesús. A Él sea la gloria, dice. ¿Dónde vamos? Ok. He aquí que viene con las nubes. Esto de las nubes también hay harto por contar acerca de las nubes. ¿Y por qué el Señor viene con las nubes? ¿Por qué se le ocurrió al Señor venir con las nubes? ¿Por qué con las nubes? ¿Por qué no con otra cosa? ¿Por qué con las nubes? ¿Por qué viene con las nubes? Porque Él está aquí revelando de que Él viene con las nubes. ¿Y qué significado tenía esto para el pueblo de Dios? ¿O qué significado tiene esto para el pueblo de Dios que escudriña las Escrituras? Para el pueblo de Dios que escudriña las Escrituras, esto es importantísimo. Porque solamente el único Dios verdadero venía dentro de las nubes. Él venía dentro de la nube. Él siempre venía dentro de la nube. Él no es la nube. No, Él no es la nube. Él viene dentro de la nube. Que a veces como que hemos malinterpretado esa parte y decimos que es que Dios es la nube. No, Dios no es la nube. Dios viene dentro de la nube, que es diferente. Bueno. Vea, por ejemplo, Éxodo 19:9 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa.
Entonces, para que corrijamos si de pronto pensábamos que es que la nube es Dios, la nube es Dios. No, la nube no es Dios, la nube no es Dios. Dios, el Señor Jesús, viene dentro de la nube. Entonces dice el Señor, dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, también para que crean para siempre. Bueno, creo que más adelante hablaremos un poquito más sobre esto de la nube, que me parece importante. De pronto voy a traer tengo mucho más pasajes acerca de la nube para que los miremos. Pero miremos otros. Isaías, por ejemplo, Isaías 19:1, dice así. Profecía sobre Egipto. He aquí, el Señor monta sobre una ligera nube. Entonces, esa es una señal importante. El Señor viene con la nube, no es la nube. Eso viene con la nube. Por eso aquí, cuando hace la referencia y está hablando, vean, lo importante es que analicemos y entendamos que el capítulo 1 del libro del Apocalipsis está hablando de alguien en específico. Está hablando de alguien específicamente. ¿De quién está hablando este libro, el capítulo 1? Está hablando del Señor Jesús, o a quien nosotros conocemos como el Señor Jesús. A quien conocemos como el Señor Jesucristo, quien es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso, el creador del universo. Y hoy en día puedo usar la palabrita a quien conocemos como el Señor Jesús. Bueno, a quien conocemos como el Señor Jesús. Es importante eso, es importante eso. Porque bueno, nosotros lo conocemos en nuestro idioma, ¿no? Lo conocemos en nuestro castellano. Entonces, para que vayamos un poquito a poco ir asimilando esto que aquí este servidor les está diciendo. Entonces, lo conocemos así en castellano. Bueno, para que vayamos asimilando algo de esto que el Señor nos va a ir mostrando. Entonces, Isaías 19:1 dice, profecía sobre Egipto. He aquí que el Señor monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Entonces, para que veamos, Daniel 7:13, miremos Daniel 7:13. Daniel 7:13. ¿Qué dice Daniel 7:13? Dice, miraba yo en la visión de noche. Daniel y el libro de las Revelaciones están totalmente conectados, totalmente conectados. Estudiemos Daniel y los invito a que ya que empezamos a escudriñar el libro del Apocalipsis, escudriñemos Daniel. Vamos a Daniel, vamos a estudiar Daniel. Tomémoslo como una clase, o una tarea para esta semana. Vamos a escudriñar Daniel, vamos a leer Daniel. Por lo menos que todos, por la próxima clase nos hayamos leído Daniel. Leámonos Daniel. No es un libro extenso, que a veces como que, muy largo ese libro, como que muy extenso. No, es un libro bastante corto. Creo que tiene 12 capítulos, creo que tiene Daniel. Es corto, no es un libro largo. Es un libro corto y es un libro muy apasionante. Tiene muchas cosas hermosas para escudriñar. Entonces, Daniel 7:13 dice así. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes, vuelven a aparecer las nubes, y si quieren ustedes colóquenle en su interlineal, o si tienen una concordancia, pongan nubes, y cuando usted le da nubes, entonces aparecen todas las bueno, le voy a dar una, ya que si de pronto ustedes no tienen una interlineal en su casita, pero les voy a mostrar, por ejemplo, como ayuda, para que lo tengan en casita, esta ayuda que les voy a decir, que es muy sencilla. Permítanme, yo comparto aquí la pantalla y les voy a mostrar algo que es muy sencillo, muy fácil. Ahí lo estamos viendo, ¿cierto? Ahí estamos viendo. Entonces, ¿cuántos conocen esta página? Esta página de la Biblia Gateway, que es, creo que es la Biblia que se conoce como que también, la Biblia YouVersion, creo que es la YouVersion. YouVersion creo que es, o no sé si es la misma o es diferente. Bueno, esta. Usted entra aquí al internet, y entonces le da Biblia Gateway.
El gateway, ok. Y por ejemplo acá, aquí donde está eso, le da nubes. Ah, pero, uy, no, ¿por qué no escribió? Ok. Aquí, entonces si le dice nubes, o nube, o bueno, démosle en singular, nube. Y le da a buscar, a ver, busquémosle buscar, a ver qué pasa. Y entonces cuando le da a buscar, entonces él le va a decir que encontró, para este caso encontró 140 veces la palabra nube. Y le dice, ¿en qué libro lo encontró? Mira, aquí están, Velo, Génesis, entonces, aquí está, y en cada libro, ¿cuántas veces lo encontró? Nube. Si de pronto usted no tiene una concordancia así exhaustiva, lo que sea, y entonces como que no tengo dónde escudriñar, aquí es fácil, mire, usted va allá, usted busca todas las veces que aparece la palabra nube, el libro que aparece la palabra nube, ahí está, o si usted quiere seleccionar el libro que usted quiera, aquí en este caso selecciono Daniel, por ejemplo, entonces Daniel, y me encuentro ahí, está, mira, Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Bueno, yo creo que ya en días pasados les expliqué un poquito sobre ese pasaje. Sin embargo, de pronto la próxima semana aclaramos un poquito nuevamente para que no nos confundamos qué verdaderamente quiere decir ese pasaje. Bueno, pero entonces, perdón, ahí aparece la palabra nube. Y así es fácil buscar en una concordancia, ubicarse dentro de la concordancia. Aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. ¿Qué quiere decir eso que todo ojo le verá? Bueno, allí vienen muchas preguntas, ¿no? Es muy bonito esto porque genera preguntas, genera inquietudes. ¿Cómo es posible que todo ojo pueda ver al Señor Jesucristo? A ver, ¿cómo es posible? ¿Es posible que todo ojo lo pueda ver? Eso me tiene que generar muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible? Si yo estoy en la parte, no sé, en el meridiano con el paralelo, no sé, y estoy por allá dentro de la bola, al lado, no sé, y entonces no voy a poder verlo, porque entonces si el Señor viene por este lado, del otro lado de la bola planeta, entonces no lo voy a poder ver porque el Señor va a salir por el otro lado. Entonces, ¿cómo hacemos, mi hermano? Pero entonces eso es como espiritual, eso es como que, bueno, yo como que lo voy a ver por internet, de pronto lo veo por internet. No, la Biblia no dice que usted lo va a ver por internet. No dice eso. Dice, todo ojo le verá. Todo. Cuando el Señor Jesucristo venga, dice, todo ojo le verá. Todos. Entonces eso me tiene que generar preguntas, ¿no? Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí, y vamos a dejar esa inquietud, esas preguntas, para que usted las tenga, las medite, y dentro de 8 días pues traigamos preguntitas y compartamos sobre eso que es muy hermoso. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Por favor, escudriñen el libro de Apocalipsis, léanlo, lean el libro de Daniel también, y para que interactuemos un poco más sobre el estudio y la escudriñar de este precioso libro. Bueno, un abrazo para todos y que el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo.